Lo dijo en la primera hora. 8:09 en la mañana, gracias. Seguimos. Ya está con nosotros Johnny Terán Salcedo, prefecto de la provincia de Los Ríos, a quien le saludamos. Prefecto, ¿cómo le va? Fabricio Vera le saluda desde el noticiero A Primera Hora acá en Quito. Fabricio, un gusto escucharlo y un saludo para usted y para todas las personas que ven y escuchan este importante noticiero. Muchas gracias por la oportunidad. A usted, señor prefecto, gracias por aceptar esta invitación. Hace 2 días, anteayer, el miércoles, estuvo acá en este espacio conversando con nosotros el doctor Ricardo Noboa Bejarano, quien es el abogado que patrocina a la empresa camaronera Calademar, que tiene este litigio con la prefectura de la provincia de Los Ríos por el trazado del paso lateral. Entiendo que este tema está en manos de la Corte Constitucional, pero sí quisiera que pongamos el contexto previo. ¿Dónde está la polémica? ¿Cómo comienza la polémica, prefecto Terán? A ver, Fabricio, la prefectura de Los Ríos, en conjunto con la prefectura del Guayas, emprendimos una obra nueva, una carretera nueva, que sea una vía perimetral entre Babahoyo y Juján, porque lamentablemente el paso de esta carretera, la E25, que viene desde Quito hacia Guayaquil, es la carretera más importante del país. Por ahí pasa el 40% de la carga portuaria de Guayaquil y el 50% del todo el tránsito nacional. Pero con los años este paso se deprime justamente en la ciudad de Juján. Y nosotros decidimos hacer un trazado de vía que convierta Babahoyo y Juján en un paso lateral, salir fuera de Juján y de esa manera evitar que en lugar que los carros al pasar a Juján pierdan 2 horas, 3 horas y cuando se encuentran con un sepelio, lamentablemente son 4 o 5 horas y en invierno, por la presencia de una camaronera que ha construido diques al costado de la vía, esa zona se inunda y nos quedamos sin carretera. Estamos hablando de que, de acuerdo a lo que señala, si por ejemplo, vamos a imaginarnos, yo voy desde Quito, yo conozco esa carretera porque la he utilizado en un montón de ocasiones cuando viajo a Guayaquil y entiendo lo que usted está diciendo. ¿Entro a Babahoyo, salgo de Babahoyo y tomo el paso lateral en este ideal o no se entra a Babahoyo si es que, por ejemplo, vengo desde Quito, paso Ventanas, paso Pueblo Viejo, etcétera, paso el desvío a Baba y antes de llegar a Babahoyo hay un redondel para tomar el paso lateral de Babahoyo? ¿Se utilizaría ese paso lateral o no? Porque hay un paso lateral hoy para no entrar a Babahoyo. Claro, ese paso lateral de Babahoyo se convierte en paso lateral Babahoyo-Juján. O sea, se ampliaría ese paso lateral, se amplía entonces. Así es, y se convierte en paso lateral Babahoyo y Juján. Y ahí está dividido en 2 partes. Lo que le corresponde a la provincia de Los Ríos se construye en la provincia de Los Ríos. Ahí está la camaronera, en Babahoyo. Y lo que le corresponde a la provincia del Guayas, Guayas construye su tramo. Ese es todo el tema. Yo le quiero comentar porque aquí se vierten mentiras tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras. Y yo no quiero contestar la calidad humana de la persona que ha estado defendiendo esta camaronera, porque él está metido en el tema de el juicio de 2.000 millones contra el Estado para cobrar los señores Isaías, el tema de Cobal, una empresa rusa que se quiso coger la Clementina, una hacienda de más de 10.000 hectáreas de los señores Noboa y muchísimas cosas más. Pero me voy a referir única y exclusivamente al tema de la vía. Mire, nosotros nosotros hicimos el lanzamiento de la vía el 19 de julio del 2022. 19 de julio del 2022, entre la prefectura de Los Ríos y la prefectura del Guayas. La parte que le corresponde, el contrato nuestro, que el que tiene problemas, no el de Guayas, sino el nuestro, lo contratamos el 25 de noviembre de 2022. 25 de noviembre de 2022. Los señores de la camaronera recién, el 13 de septiembre de 2022, o sea, justamente cuando yo estaba contratando la obra, ellos recién perfeccionan la compra de ese terreno de 305 hectáreas. Y el 23 de septiembre, de forma pero inmediata, prácticamente menos de 60 días, la Subsecretaría de Acuacultura les otorga una autorización condicionada para que ahí funcione una camaronera, porque la Subsecretaría de Acuacultura no es el órgano que da los permisos, sino simplemente la autorización. ¿Para qué? Para que saque permisos de uso de suelo, que aún no los tiene,
para que saque los permisos ambientales y licencias ambientales que no los tiene, para que saque los permisos de agua que no los tiene. Y recién, mire, que es tan significativo el tema que aquí tenemos el documento de la subsecretaría del Ministerio de la Producción, donde nos informa en julio de que aún esta empresa no ha presentado la documentación, a pesar de que le dio un año de plazo, ya tiene 2, no tiene nada. Aquí nosotros tenemos, y esto es importante hablarlo, ellos hablan que hasta el municipio de Babahoyo les da permiso. El municipio de Babahoyo les da un permiso para la construcción de un galpón, no para el funcionamiento de una camaronera, porque para eso no está autorizado el municipio. Pero mire la fecha, ellos sacan este documento como un documento habilitante. Es de 23 de abril del 2024, o sea, 2 años después. Eso demuestra claramente que ellos no tienen ningún permiso ni ninguna autorización. Pero o sea, si no tienen ningún permiso ni ninguna autorización, ¿cómo es que están operando? Porque, por ejemplo, el doctor Novoa explicaba que es una empresa que da trabajo a 200 familias. Mire, aquí está, le cojo todas las mentiras con documentos que se les voy a hacer llegar. Aquí está el contrato de inversión que hace con el Ministerio de la Producción. La misma Lirsa, la misma camaronera. Este contrato de inversión lo hace un año después. O sea, primero construye la camaronera y dice voy a invertir. Y es del año 2023, un año después. Ellos hablan que han invertido 40 millones. Aquí está el contrato de inversión, 11.400.000 dólares. Ese es el contrato de inversión. O sea, ellos no tienen ningún permiso. Además que el permiso de uso de agua lo da la Prefectura de Los Ríos. Dijo que la Prefectura nosotros no hemos dado ningún permiso porque no cumplen con los requisitos para poderlo hacer. O sea, ellos llegaron, esta obra es una obra que han esperado con los estudios más de 10 años, no los riocenses, los ecuatorianos. Y por eso, haciendo un gran sacrificio, la Prefectura de Los Ríos está haciendo una inversión de 12.500.000 dólares para ejecutar esa obra. Y Guayas va a iniciar una inversión menos porque ellos tienen prácticamente el 12% de la ejecución de la obra que le toca hacer en Guayas para sacar y resolver este problema que no es un problema de la provincia de Los Ríos, es un problema nacional, es un problema de sobrevivencia y vital para la economía de los ecuatorianos. Usted para esta obra, prefecto Terán, usted como prefectura, como gobierno provincial de Los Ríos, ¿tiene la competencia delegada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o cómo funciona esto? A ver, el Ministerio de Obras Públicas tiene en la provincia de Los Ríos 380 kilómetros de carretera. Las carreteras antiguas, la de 25, las carreteras que van desde San Juan hasta Vinces, Macul, la carretera que va en Quevedo del sector de San Carlos y llega al Empalme. Esas son las carreteras del gobierno central. Esta es una carretera nueva. No puede tener alguien una competencia sobre una carretera nueva. Esta es una carretera nueva que las estamos ejecutando, una carretera provincial entre Guayas y la provincia de Los Ríos. Así que no existe esas cosas que quisieron confundir. No. A mí el gobierno nacional, el anterior, me entregó la competencia en la construcción de la vía desde Babahoyo hasta Buena Fe. Pero el gobierno actual me retiró esa competencia, cosa que yo soy un hombre práctico. Le dije al ministro, si usted me retira la competencia, usted construya la vía. Y conocemos que eso, al menos un tramo pequeño, va en buen camino y eso es bueno para el país. Pero mientras persista este problema de Cuján, la ampliación hacia Ayaguachi, la ampliación hacia Quevedo, no va a funcionar porque entramos en una calle dentro de una ciudad de 2 carriles. Y quiero decirles otra cosa más adicional, Fabricio. Mire, para construir una carretera de esta magnitud, para hacer estas obras, según la instancia de obra, se necesita licencia ambiental. Una licencia ambiental, uno se demora más de 2 años en tenerla. Puedes tener el estudio de la vía, puedes tener todo, pero la licencia ambiental es necesaria. Esa carretera tiene una licencia ambiental. Y por esa razón es que la camaronera
por más influencia que tenga la familia Aguirre, no la puede sacar porque ya hay una licencia ambiental ahí. Ese es todo el problema. Esa camaronera no va a tener nunca permiso porque tiene lamentablemente esa situación. O sea que en este momento la camaronera está trabajando de forma ilícita porque no tiene ningún tipo de permiso o de forma clandestina. Pero la intención sería, la intención, prefecto, es que con el trazado que ustedes defienden sería expropiar ese predio que está en manos de la camaronera. No. Nosotros solamente expropiamos el trazado de la vía. El trazado de la vía, con las zonas que tenemos que dejar de reserva, lo que afectan son 10 hectáreas. Y si hablamos donde va físicamente la carretera, es apenas 4 hectáreas. Y se les advirtió desde el inicio, cuando fueron a conversar conmigo, el señor, yo recuerdo claramente, el señor Roberto Aguirre, le dijo: Roberto, si sus técnicos, si sus asesores le hubieran informado que había ahí ya un trazado de una vía con licencia ambiental, de seguro que usted no hubiera comprado esos terrenos que recién los había comprado, recién. Y de ahí lo que hicieron ellos fue que en lugar de ver la alternativa técnica que se le ofrecimos, vamos rindiendo, hagamos una mesa técnica y tratemos de que esta inversión sea afectada lo menos posible. Ellos de ahí, de mi reunión, se fueron a Yaguachi, como siempre. En este Yaguachi van después de las 6 de la tarde, como son unidades pequeñas, a las 6 de la tarde hay un solo juez de guardia, como dicen, ese juez ahí. Ellos meten la demanda de acción extraordinaria, de acción de protección, lo sortean ahí mismo y caen en el mismo porque es un solo juez, y este juez coge inmediatamente, les da medidas cautelares. Ese ha sido un modo operando porque uno revisa, bueno, ¿a quién me enfrento? ¿A qué tipo de gente me enfrento? Y estamos revisando los casos. Y resulta que el 20 de enero del 2015, por un tema similar en la provincia del Guayas, en el sector de Pozorja, Playas de Villamil, la misma camaronera hizo el mismo trámite en Yaguachi y lo presentó el 20 de enero a las 18:32. O sea que nos enfrentamos con personas que están acostumbradas a hacer este tipo de cosas. No nos oponemos al tema de construcción de camaroneras, nuevas inversiones, a pesar de que esas eran tierras productivas agrícolas, que ahora con la camaronera, a pesar de que el contrato de crédito de ellos, de inversión, habla de que van a trabajar 45 personas, no las 200 que decía el abogado en su Oiga, entrevista, trabajan 45 personas, pero ahí no trabaja nadie, solamente guardias de seguridad y una camaronera prefecto, sumamente... pero Sí. el doctor Noboa también dijo que les han planteado la alternativa de que se haga un trazado distinto. ¿No han pensado ustedes en eso? Un trazado, creo que el doctor Noboa me parece que utilizó la palabra por tierras baldías. ¿No han pensado en un nuevo trazado que, según el doctor Noboa, sería menos costoso para la construcción del paso lateral? A ver, Fabricio, primero que en los ríos no hay tierras baldías. Los ríos, y especialmente las zonas altamente productivas. ¿Qué es lo que ellos proponen? A mí la jueza me ordena de que busque una alternativa. Ellos, como los jueces, a los abogados a veces no les dan matemática ni contabilidad. Ellos hacen sus disposiciones y no saben las consecuencias. Hacer un nuevo trazado que se lo ha enviado al EMETOC porque el ministro de Obras Públicas me llamó para este tema y me dijo: Johnny, busquemos una alternativa porque nosotros sabemos de la importancia de esta vía y nosotros estaremos dispuestos a poner unos recursos para poder financiar este nuevo trazado. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos cogido un nuevo trazado, se lo hemos enviado al EMETOC y eso está en manos del EMETOC. Pero nosotros como prefectura no tenemos pues $6 millones para hacer un nuevo trazado. Adicional a eso, Fabricio, tenemos que sacar una licencia ambiental pues y tenemos que expropiar a una decena de agricultores que están en las cosas. O sea, yo llego a última hora, estos señoritos llegan a última hora y el Estado tiene que irse por otro lado para no tocarles las uñas. No puede ser, pues. Y así, Fabricio, así esté funcionando la camaronera. El Estado tiene la facultad de expropiar. Y no es que, como les dice, vamos a expropiar toda la camaronera. No, solamente el trazado.
Y no son los 40 millones que dicen, por letra de ellos son 11 millones de inversión. Y no son 200 personas que pierden trabajo. 45 personas ahí no trabajan ni 5 guardias de seguridad. Esa es la realidad. Nosotros no somos tercos, no somos necios. Nosotros lo que queremos ver es que esto se solucione para bien de los ecuatorianos. Es vital para nosotros y para los ecuatorianos tener esa carretera. Prefecto, un cuestionamiento adicional que hizo el doctor Noboa, lo hizo a nivel público en otras entrevistas también, lo hizo en este espacio hace 2 días, es que usted en alguna entrevista había adelantado que ya conocía el borrador del dictamen que va a emitir la Corte Constitucional y que, según su declaración, va a ser favorable a los intereses de la prefectura. Le pregunto si es correcto, si usted hizo esa declaración o si usted conoce cuál va a ser la decisión de la Corte. A ver, Fabricio, yo soy parte del proceso y la Corte a mí me notificó. La Corte me notificó de que ya iban a tratar el tema en el Pleno. ¿Qué no se sabe en el Ecuador? Cuando uno está en el sector público, uno está en un cuarto donde los 4 lados, el techo y el piso son de vidrio. Aquí se sabe todo. Aquí se sabe todo. Y yo lo que hice referencia es que conocía de que hay un informe favorable hacia la prefectura, porque no cabe otra medida. Ya la Corte ha emitido varios fallos en ese mismo sentido, porque aquí venía este abuso del derecho con unos jueces, buscaban jueces en pasajes, buscaban jueces en el oriente, y con ese abuso de los jueces sacaban sus medidas de protección y se echaban abajo todo un proceso judicial. O sea que no hay otra forma de que la sentencia en contra de la prefectura, va a salir a favor de la prefectura. Y si no es así, indudablemente van a poner en riesgo el marco jurídico del Ecuador. Porque para construir, como un ejemplo, para construir el quinto puente de Guayaquil, que es vital para el desarrollo del sur de Guayaquil, para descongestionar Durán, San Borondón y Guayaquil, el centro de Guayaquil, tienen que hacer el quinto puente. Y para salvar también la gran demanda de carga que hay en el puerto marítimo, esa vía del quinto puente tiene que pasar por Camaroneras. Y si sale una sentencia a favor de la Camaronera, va a crear jurisprudencia y eso va a limitar la capacidad expropiatoria del Estado. Tal es el caso que el Procurador General del Estado está en este caso conjuntamente con la prefectura defendiendo la expropiación como parte de las funciones del Estado. Así que en esto no estamos solos, están los transportistas, están los estudiantes, están los comerciantes, están todos. Y siempre hemos tenido una posición de apertura. Pero hay que decir, ellos no estaban, llegaron al último y como son los señoritos, ustedes se van por otro lado, así cueste $6 millones. No importa quién ponga la plata. Si no tiene el Ministerio de Obras Públicas, les va a dar el dinero. Así con esa tremenda arrogancia. Y tan cierto es que han pasado 2 años y aún no tienen licencia ambiental para operar la Camaronera. Correcto, prefecto. Seguiremos con mucha atención este tema. Que al final obviamente levanta expectativas es verdad, a mí me consta, porque conozco la zona, el tremendo tráfico que se arma cuando se sale de Babahoyo y se pasa el límite provincial a Guayas. Juján ya es Guayas. Ha habido un trabajo importante, por ejemplo, de ampliación. Si uno sale de Guayaquil, de ampliación hasta 3 postes, pero entre 3 postes y Juján se hace de un carril por lado, entonces sí es complejo el tránsito por ahí. Sí, y ahora en el feriado de los 5 días, Fabricio, 3 veces en ese feriado habían columnas que llegaban desde Babahoyo hasta Babahoyo, a la ciudad de Babahoyo, y por el otro lado llegaban hasta 3 postes. Eso es lo que vivimos los ecuatorianos todos los días, la carga, el transporte, el tiempo que nunca se recupera, quemar tanto combustible por estar parado, la inseguridad que se vive, porque al estar parado los delincuentes van y le roban a todo el mundo y no tenemos quien nos defienda. Eso es lo que tratamos de resolver. Y nunca estamos en una posición de que yo la hago porque la haga. No, estamos luchando por esto porque es necesario ejecutar esta importante obra. Gracias, prefecto. Un abrazo a la distancia, muy gentil.
Muchas gracias. Johnny Terán Salcedo, prefecto de la provincia de Los Ríos. Esta semana hemos tenido las dos partes. El doctor Ricardo Noboa Bejarano, que patrocina la causa de la camaronera Cala de Mar, y el prefecto de la provincia de Los Ríos, Johnny Terán, en torno a la construcción del paso lateral del sector de Juján en el límite provincial entre Guayas y Los Ríos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.